Ok, ya. Entonces, yo voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos y vamos a seguir, ¿no? Nosotros estamos analizando ahorita el tema de donación de órganos y dijimos que podemos dividirlo en dos partes grandes. Llamamos donación en vida y donación después de la muerte. Cuando estamos hablando de donación en vida, entonces dijimos que hay tres tipos. Hay algo que no perjudica ni incomoda a la persona, por ejemplo, donación de sangre. En ese caso dijimos que hay una obligación de donar en caso que necesitan mi sangre, por ejemplo, o lo que dijimos que es médula ósea o algo así. Y tenemos el otro es en caso que hay donación que puede perjudicar mi comodidad, pero no perjudica mi vida. Ejemplo, donación de riñón. Entonces, en ese caso de donación de riñón, entonces dijimos que allá no podemos obligar a alguien a donarlo, pero lo que sí es mitzvah y hacerlo si una persona está dispuesta a hacerlo y incomodar, entre comillas, porque vemos muchísima gente que pueden vivir con un solo riñón, obviamente tiene una dieta diferente, etcétera, etcétera, pero es algo que uno puede asumir y hacer. Y el tercer tipo que vimos es la parte de donación que perjudica mi vida. Por ejemplo, si yo quiero donar hígado o quiero donar corazón, en ese caso, como no soy dueño de mi vida, allá ya está prohibido. Estamos hablando en vida, ¿okay? En vida. Ahora después empezamos a hablar sobre donación después de la muerte. ¿Ok? ¿Me oyen bien, no? Sí. Entonces después hablamos sobre donación después de la muerte. Después de la muerte dijimos que hay varios problemas, sí, que pueden presentar y vamos a analizar. El primer problema que dijimos es que estamos tardando el entierro, es decir, estamos atrasando el entierro de una persona y sabemos que hay una mitzvah de enterrar a la persona lo más rápido posible. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos ahorita a tardarlo, atrasarlo? Contestamos que como es para salvar vida, entonces en ese caso no hay problema. ¿Por qué? Porque vimos una fuente que dice que cuando es para el honor de la persona, por ejemplo, esperar a un familiar, podemos atrasar un entierro. Entonces, igualmente acá, el hecho que yo estoy atrasando, llamamos el entierro, para salvar vida, es un honor muy grande a la persona. Segundo tema que dijimos es la parte del maltrato, entre comillas, del cuerpo, porque va a salir sangre, va a cortar unas partes, etcétera, etcétera. Y entonces allá también contestamos que en ese caso, como es para salvar vida, en ese caso no se considera sacar provecho del cuerpo de la persona, sino es algo que nosotros salvamos vida de los demás. Nos toca dos, entonces ahorita lo que nos queda, y dijimos el último es que el órgano donado, si no lo enterramos, entonces hay un problema que no enterramos una parte del cuerpo, y si recuerdan, nosotros lo comparamos a los árboles y mostramos que un órgano trasplantado en una persona ya no pertenece al donante, sino a la persona que lo trasplantaron ese órgano. Y ahora es el punto más importante. Y es cuando nosotros fijamos que la persona ya está muerta para poder tomar los órganos, porque como dijimos esta última semana, que en la última clase, que lo más importante es tomar los órganos en el momento adecuado. Es decir, si yo voy a tomar ahorita el órgano un tiempo largo después, más o menos son 6 horas, después de la muerte de la persona, entonces en ese caso ya los órganos no funcionan, no sirven. Entonces tenemos que tomar una decisión rápido y no solamente esto, tenemos que asegurar que la persona está muerta. Nosotros sabemos, vamos a explicar primero por qué es tan importante. Sabemos, explicamos la última clase, que hay una importancia muy grande desde el punto de vista judío sobre la vida, incluso un segundo de vida. Si para nosotros quitar un segundo, quitar una hora, quitar un mes o quitar 20 años es igual. Eso se considera asesinato. Entonces, si yo adelanto, llamamos, retirando los órganos de la persona fallecida
entre comillas, para trasplantarla en otras personas, allá va a pasar un problema y es que puede ser que yo le voy a quitar los órganos un tiempo antes de la muerte, ¿no? Es el problema principal. Acá tenemos dos problemas, un problema alágico que vamos a analizar y hay un problema práctico que significa de confianza. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que según la alajá vamos a llegar a una conclusión. La pregunta, ¿quién me asegura que el hospital, el médico, lo cumple? Es la pregunta. Por eso, lo que, por ejemplo, en Israel hacían, en Israel, cuando trataron el tema, eso fue en el Gran Rabinato de Israel, sacó una alajá que vamos a ahorita analizarla, en 1956 y después fue ratificado en 1980, mostrando cuál es el momento de la muerte. Pero en Israel hay un acuerdo entre el rabinato y la medicina. ¿Cuál es? Que cada vez que va a haber un caso así, hace falta que haya un médico y un rabino en el momento. Significa que el rabino tiene que asegurar que la persona médicamente está muerta y el médico tiene que presentar, llamamos ese caso, delante del rabino. Hoy en día es mucho más fácil porque tenemos muchísimos médicos religiosos que ellos pueden darnos fe, llamamos que cumplen esas reglas. Ahora vamos a ver, uno pregunta y dice, ok, es muy bonito lo que estamos hablando, pero en la época que estamos hablando, la época de la Torá, incluso hasta hace muy poco, vamos a decir 100 años, ni 100 años, no existía trasplantes en el mundo. Y entonces, ¿cómo nuestros sabios pueden opinar con respecto a esto? Es decir, ¿cómo van a opinar si la persona está muerta o no está muerta? Obviamente es un tema puramente médico, pero ¿qué opina la halajá, la ley judía, con respecto a esto? ¿Ok? Nosotros tenemos tres órganos principales en el ser humano que podemos tomar en cuenta. Uno es el cerebro. Dos, la nariz, la parte de respiración. Tres, el corazón. ¿No? Es lo que nosotros tenemos. Corazón, nariz, cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque si uno ve la Torá, la Gemara pregunta esa, hay que entender, esa pregunta no fue hoy. Hay una costumbre que cuando uno va a la tumba, le da golpes, ¿no? Con la piedra. Piensa que se va a despertar. No va a despertar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ok, la piedra en sí, hay un origen, llamamos alágico, que nosotros ponemos una piedra para decir que vinimos a visitar a un ser familiar o un ser querido que queremos. Pero ¿por qué dan golpes? Ese fue hace mucho tiempo, que sabemos que muchas veces consideraron que una persona está muerta y verdaderamente no era muerta. Entonces, para asegurar, antes del entierro, daban golpes en el ataúd para ver si se puede ver la posibilidad que la persona, ahorita, ¿cómo sabían esto? Entonces, hay unos escritos que dicen que algunas veces sacaron cadáveres y encontraron el ataúd por adentro, llamamos con rajuñado, dice. Entonces había señales que una persona como estaba viva, pero se ahogó. O que obviamente no es culpa ni de los rabinos ni de los médicos, esa es la información médica que ellos tenían en aquel momento. Pero siempre esa pregunta, ¿cuándo ya podemos decir Kadish sobre una persona, entre comillas? Es decir, ¿cuándo ya podemos agilizar o realizar el entierro? Es una pregunta que siempre existía en el judaísmo. Y hay un caso muy interesante en la Torá. Imagínense cómo las cosas llevan miles de años. Y la Gemara dice así, hay un texto en la Torá que dice que si encuentran un cadáver que fue asesinado y no sabemos quién lo asesinó, ¿qué dice la Torá? Que tenemos que medir del cadáver a la ciudad más cercana, venimos a la junta directiva de la ciudad y le decimos, mire señores, ese señor ustedes lo conocen, vamos a decir que sí. Ustedes lo acompañaron cuando salió de la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, están haciendo una investigación si ellos saben algo del asesino. Si llega a una conclusión que no sabe nada, hay un ritual que dice la Torá, que sacan una becerra, llevan al río, le hacen, lo degollan, lo salpican, lavan las manos, etcétera, etcétera. No entramos ahorita todos a la jota ya.
Pero hay una pregunta muy interesante que uno que estudia la Gemara no la entiende. Y dice la Torah así: cuando llega la persona, ¿de dónde? Cuando encontramos el cadáver, ¿cómo podemos decidir quién es cuál es la ciudad más cercana? Entonces, una opinión en la Gemara dice, medimos de la cabeza del cadáver. El otro dice, no, vamos a medir de la nariz del cadáver. El otra opinión dice, no, vamos a medir del corazón del cadáver. Entonces, cuando uno dice, las diferencias son, también con la nariz larga, son de 10 centímetros máximo. Y cuando es de corazón, son de 30 centímetros. La diferencia es muy pequeña, que para eso va a haber una diferencia entre ciudad y ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir la Gemara? De allá, nuestros sabios hasta hoy en día deducen que la discusión no era de distancia, sino vamos a medir del órgano que da vida a la persona. Entonces, uno decía del corazón, porque cuando el corazón deja de latir, entonces ya la persona se considera una persona muerta. Hay otra opinión que dice, no, cuando vemos que la persona deja de respirar, quiere decir que la persona está muerta. Y el otro dice, no, vamos a tomar el cerebro, que es la parte más importante. Entonces aquí vemos tres opiniones desde la época de la Gemara, que es una discusión médica. ¿Cuál es el órgano que fija la muerte de la persona? ¿Ok? Obviamente durante la historia había muchas opiniones. Sabemos que había muchas opiniones que decían que cuando la persona deja de respirar, entonces ya se considera una persona muerta. Sabemos hoy en día que desde el punto de vista médico no es verdad. ¿Por qué? Porque se puede reanimar la persona. Vemos una persona que perdió, no respira, y viene, lo reaniman y vuelve a respirar. En lo mismo pasa también con la parte del corazón. ¿Sí? También hay una opinión que dice que cuando el corazón de uno deja de latir, entonces quiere decir que la persona está muerta. Y eso lo vemos siempre en las películas, ¿no? Cuando viene uno y le chequea aquí si todavía está o no está. Sabemos que hoy en día un médico no puede venir a un cadáver, chequearle aquí y decir está muerto. No, tiene que hacer un chequeo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque sabemos que existe otra vez la reanimación también para hacer otra vez choque eléctrico o una reanimación física para que la persona vuelva a hacer funcionar, llamamos a su corazón. Obviamente, estas opiniones en aquel momento fueron las opiniones más comunes y más, llamamos, aceptados. Ahorita yo voy a hacer una pregunta un poquito fuerte, ¿no? Es decir, si hoy en día que vamos a ver que la opinión médica es una opinión diferente, entonces supuestamente nosotros enterramos personas, entre comillas, vivas, ¿no? Es decir, quiere decir que la medicina decidió que la persona está muerta, el Hebra Kadisha vino, pero verdaderamente no estaba muerta. Solamente tenía un paro cardíaco, dice, ¿no? O que dejó de respirar, pero no quiere decir que estaba, llamamos, muerta. ¿Cuál es la opinión médica que fue aceptada por los rabinos, o por lo menos por el gran rabinato de Israel? Porque todavía hay rabinos que no están de acuerdo con esto. Obviamente, como dije anteriormente, es un tema puramente espiritual, pero médico también. Y hay rabinos que todavía siguen con las opiniones anteriores, que es corazón y todo eso. Pero vamos a tomar la opinión médica de hoy en día, lo que el rabinato de Israel aceptó. Y de acuerdo a eso, es obviamente que es mucho más estricto, cubre mucho más. ¿Y cuáles? Nosotros sabemos que existe en la parte de la cabeza que tenemos el cerebro, no, pero en el cerebro, si uno ve la foto del cerebro, es como una mano así, ¿no? Es como me dijo una vez el doctor Pachito, me dijo que es como una nuez. Y entonces acá es en la cabeza, y acá tiene lo que se llama el tallo cerebral. Tenemos lo que es el cerebro y tenemos lo que es el tallo.
Uno puede tener una muerte cerebral, pero que no afectó el tallo cerebral. Quiere decir que esa persona, esa parte del cerebro, vamos a decir, no funciona, pero todavía el tallo cerebral funciona. ¿Cuál es la diferencia? El tallo cerebral prácticamente es la parte del cerebro que da las órdenes. Él es el, llamamos, el administrador del cuerpo. Doctor, me corrija, por favor. Entonces, él es el administrador, es decir, el que da las órdenes. De punto de vista médico, nuestros sabios entienden, otra vez, de acuerdo a la medicina, que el momento que el tallo cerebral prácticamente dejó de funcionar, alágicamente, médicamente, esa persona se puede firmarle acta de función. Pero uno puede tocar que todavía está caliente o puede ser que un órgano sigue funcionando. Uno diría no lo toca. De punto de vista alágico, esa persona ya podemos poner la hora de muerte. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando hay un daño en la parte del tallo cerebral, es irreversible. ¿Así dice la palabra? Es decir, no se puede echar para atrás. No se puede hacer nada. Y entonces, en ese momento, no hay órdenes al cuerpo. Cuando no hay órdenes al cuerpo, prácticamente ese cuerpo médicamente no funciona y está muerto. Ahorita, entre paréntesis, ya vamos a llegar a la parte médica. Pero entre paréntesis, si queremos entenderlo filosóficamente, la parte de orden, llamamos de hacer, nosotros sabemos que cuando una persona tiene un problema mental, llamamos lo que se llama shoté, entonces esa persona obviamente vive y tiene vida, etcétera, etcétera, pero a nivel espiritual no se puede contar, llamamos por ejemplo para minyan, o no puede hacer unas acciones. ¿Por qué? Porque esa persona a nivel espiritual, es decir, a nivel de ejecución de ideas, no tiene la capacidad. Y entonces, él no puede unir su mente con la mente de los demás, sea en el minyan, o puede unir su mente con la persona que le manda a hacer una misión. A nivel físico, él vive. A nivel espiritual, llamamos a las cosas espirituales, no puede contar dentro, llamamos, de la congregación. Si queremos llevarlo a lo que estamos hablando, acá no es que él no puede contar a nivel espiritual, sino no es solamente que la mente no funciona, es decir, el cerebro, sino el tallo no funciona. Cuando el tallo cerebral no funciona, ya prácticamente esa persona se considera no solamente espiritualmente, llamamos, desconectada, sino físicamente desconectada, quiere decir que está muerta. Esa es la opinión que fue aceptada por el Gran Rabinato de Israel, como dije, el año 56, y posteriormente fue ratificada en el año 1980. De acuerdo a esto, si ya nosotros, si ya estamos ya definiendo que la persona alágicamente está muerta, entonces ya podemos utilizar sus órganos para salvar la vida de los demás. Ahora, si ya entendimos la parte, llamamos, de cómo atrasar el entierro, si entendimos cómo, entre comillas, maltratar el cuerpo, cómo entendimos que ya no vamos a llevar un órgano al entierro, y ahora fijamos o solucionamos, vamos a decir, el problema número 4, que es la parte que estamos hablando, cómo podemos fijar o decidir si la persona está muerta o no está muerta. Ahora ya tenemos la respuesta, y la respuesta es que la persona está muerta en el momento que el tallo cerebral dejó de funcionar. Hoy en día es mucho más fácil
de detectar, llamamos, cuando el tallo cerebral está muerto. ¿Por qué digo que es fácil? O mejor dicho, ¿por qué me importa si es fácil o no es fácil? Hay alajot, hay leyes también para los médicos, ¿no? Hay alajot, hay leyes. Antes de las leyes de luto, hay unos 2, 3 capítulos en Shulchan Aruch que está hablando leyes de médico y leyes cómo tratar un enfermo agonizante. Porque ¿cuál es el problema? Si vamos ahorita a llevar a esa persona para chequear si el tallo cerebral está muerto o no está muerto, entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que le vamos a manipular el cuerpo y por medio de ese chequeo nosotros lo que podemos hacer es acelerar o adelantar la muerte de la persona. Es el problema. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Entonces, hoy en día, yo hasta donde yo sabía, pero yo creo que el doctor puede ampliarnos un poquito acá, el doctor Francisco, porque hay por medio de lo que yo leí es que hay un líquido que inyectan a la persona y por medio del líquido después hacerle una radiografía, creo, se puede ver si hay una reacción o no en la parte del tallo cerebral. Pero, doctor, ¿puede explicarnos esto solamente cómo funciona, please? Sí, señor. Un par de cositas antes para poder entender lo que estaba diciendo o poder complementar un poquito lo que estaba diciendo. Si pensamos en todas las gráficas que le ponen a uno sobre, digamos, la evolución de los animales y que los animales pequeños, todos han visto, por ejemplo, que muestran que el chimpancé, el simio y luego el hombre, el Homo sapiens, y van como de animales más pequeños a animales más grandes. Los animales más pequeños evidentemente tienen, digamos, la masa encefálica o el cerebro más pequeñito. Tienen cerebros más primitivos. A medida que van creciendo o van volviéndose más grandes o más evolucionados esos animales, esa masa encefálica va creciendo, se va volviendo más compleja. Entre más primitiva es, eso es lo que conserva, digamos, la vida de esos animales. Ahí es donde están todos los elementos que permiten que un animal pueda seguir viviendo. Por ejemplo, respirar. Los centros de la respiración están en el tallo cerebral. Por eso es que una persona puede tener la parte cerebral que nosotros conocemos y que nos da la conciencia, que no funciona, pero el tallo cerebral sigue funcionando. Esa persona, digamos, no se puede conectar con nosotros, pero sigue viva. Con respecto a lo que usted decía, hay muchas pruebas que se hacen, algunas de esas se llaman reflejos de tallo, que se hacen para determinar si hay todavía viabilidad del tallo cerebral. Si el tallo cerebral está teniendo oxigenación, si está teniendo circulación y si las estructuras que hay en el tallo cerebral todavía sirven para la función para la cual están hechas. Una de esas cosas es que se hacen pruebas de medicina nuclear y se inyectan sustancias y se mira si hay circulación de esa sustancia en el cerebro. Si no circula y no hay actividad en el cerebro es porque ya no hay actividad cerebral, porque no pasa por los vasos sanguíneos, etcétera, pero específicamente en el tallo cerebral. Si ya no se ve actividad en el tallo cerebral, pues evidentemente ya se puede decir que es una persona en muerte cerebral. Ahorita una pregunta, doctor. ¿Y eso, digamos, implica una manipulación, porque va a decir una palabra que no es, pero como brusca o agresiva del cuerpo, o hay una posibilidad de hacerlo de una forma muy suave? No, todos esos reflejos y todas esas maniobras que se realizan para determinar si hay viabilidad cerebral y principalmente del tallo, son, la mayoría de las veces el paciente está inconsciente, en un coma profundo, donde no va a sentir absolutamente ningún tipo de dolor, ni se hace nada, ni que va a retrasar ni a acelerar el desenlace que ya va a ocurrir. Exactamente. Perfecto. Entonces ya completó la idea. Entonces, hoy en día, gracias, doctor. Entonces, esa es la idea que hoy en día nosotros, es decir, la medicina, adoptó, o aceptó la halajá, la ley judía, aceptó esa opinión médica, decidiendo que cuando ya el tallo cerebral
Por eso hay que entender lo que explicó aquí el doctor. Hay que entender, no cualquier muerte cerebral se considera muerte. Hace falta asegurar que el tallo cerebral está muerto. Ahorita esto vamos a tocarlo, Be'ezrat Hashem, cuando vamos a hablar sobre la eutanasia, es decir, cuándo se puede desconectar o no desconectar, obviamente que está muy relacionado, pero allá vamos a ampliar más el tema, pero obviamente todo eso está relacionado si yo lo considero una persona muerta o no. Es decir, yo conocí a una persona, por ejemplo, ese fue en Caracas, que fue una persona que ya el tallo cerebral de él estaba muerto y lo mantuvieron vivo durante 4 o 5 años. El sufrimiento de la familia era gigante. Entonces vamos a ver qué opina el judaísmo al respecto. Si se puede desconectar o no, pero es el otro tema. Pero está relacionado al mismo punto. ¿Cuándo fijamos que la persona ya se considera una persona muerta o no? ¿Ok? Ya vuelvo a ese tema, lo que solamente Oriana me preguntó aquí. O sea, no debe contar para el minyan. Es decir, si hay una persona que está mentalmente, si la regla es que él sabe a quién está rezando, llamamos, o él sabe qué está haciendo, aunque él no puede dar un discurso, aunque incluso no puede hablar, no es como antes. En ese caso, obviamente que él cuenta para minyan. Estamos hablando de una persona que tiene afuera de nosotros un problema, llamamos de un problema, llamamos que no puede comunicarse con las personas o que no sabe, no hay reacción. Eso es lo que hablé anteriormente, que esa persona no puede contar, llamamos, para minyan. Pero allá, como el minyan es una unión de mente, ¿no? Unión de mente, entonces de las mentes que existen en el bajo del techo o que nosotros nos vemos, acá lo que estamos hablando es una conexión, entre comillas, entre el tallo cerebral y el cuerpo, la vida física. Cuando no hay orden, no hay entendimiento, no hay reacción, como dijo el doctor, hay muerte aquí física. Ahora, si ya entendimos esto, yo diría por qué es tan importante, llamamos, tratar ese tema. ¿Okay? Es un tema, obviamente, que tiene mucho más, llamamos, información, que tenemos que analizar también, qué órganos, qué tipo, cómo se hace. No entremos a toda la parte médica, pero lo que quería es explicar por qué es tan importante ese tema. Recuerdan que la semana pasada yo dije en la introducción que lamentablemente por la falta de información que nosotros tenemos con respecto al tema de donación de órganos, automáticamente cuando preguntan, automáticamente la gente contesta prohibido. Ah, perdón, y me quedó una pregunta. Ok, entonces prohibido. Y hay que entender, según lo que vemos acá, no solamente que no está prohibido, por lo menos es una mitzvah y según algunos es una obligación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre mitzvah y obligación? Mitzvah es si yo lo hago, hago una mitzvah. Si no lo hago, no transgredo nada. Obligación, si no lo hago, transgredo. Entonces, la semana pasada, Isca, si no me equivoco, preguntó, ¿y qué pasa ahorita si yo voy y no sé a dónde mi órgano va? Si mi órgano va a un judío o no, o de quién lo recibo. La pregunta es si existe esa condición. Hay que entender, hay algunos que lamentablemente nunca entendí, es muy profundo para mí entenderlo, ¿por qué no aceptan donación de sangre de un gentil? Hay algunos que dicen, no, yo no recibo porque mi alma, no sé qué. Ok, esos son, como dicen en nuestro idioma, gurnis de gurnis. Significa que no tiene ninguna base halógica, no tiene ninguna base halógica, lo contrario, si una persona deja de recibir una donación de sangre de un gentil y por eso se perjudica, es una persona que va a rendir cuenta delante de Dios por qué no cuidó su cuerpo. Ahorita, pero uno va a decir, pero recibir y donar a un gentil, ¿se puede o no se puede? Porque sangre se regenera, pero el corazón mío, yo no sé qué van a hacer con él, porque mañana vamos a suponer, yo dono mi corazón a un gentil, y mañana, después, 30 años, él muere, y lo creman, por ejemplo. Entonces, mi corazón nunca lo enterraron. Entonces, ¿qué hago? La halajá que dice, la halajá que dice que no hay ningún problema, incluso
no se puede hacer esa discriminación ni para recibir ni para dar. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama Mipne Darke Shalom. Hay un concepto halágico que dice que cuando nosotros vivimos en la diáspora, incluso en Israel, hoy en día que hay medios, que todo lo que pasa en Israel ya todo el mundo lo sabe de 5 minutos después. Entonces, imagínense que nosotros vamos a decir, recibimos donaciones, pero nosotros no damos a gentiles. ¿Qué va a pasar? Mañana todo el mundo va a caer sobre nosotros y decir, mira, tú para recibir está bien, para donar no. Yo tuve un señor acá de la comunidad, lamentablemente falleció, pero él recibió una donación. Cuando llegó a donar, la esposa me cuenta que el doctor o allá le preguntaron, mira, tú vas a estar en la lista para recibir donación de órgano, pero tú estás dispuesto a ser donante. Y él por la falta de información no sabía qué contestar. Y la mujer lo mareó allá y salió de la pregunta. Pero imagínate que él va a contestar, no, yo no puedo donar. Entonces va a decir, mire, señor, no entiendo. Tú quieres sobrevivir con el órgano del gentil, pero cuando él necesita tu órgano, no se puede. Entonces hay que entender que desde el punto de vista halágico, para no crear fama negativa del pueblo de Israel y para que nosotros podamos tener ese intercambio, llamamos, de órganos, si uno necesita en Houston, uno en Boston, si uno necesita acá, fuera de nosotros, uno necesita en Israel, no podemos hacer esa separación. Y como dije anteriormente, el momento que yo doné mi corazón, yo hice una obra de caridad. ¿Y cuál es? Salvar vida de fulanito. Ahora que mañana esa persona con ese corazón lo va a cremar, lo va a enterrar, lo va a hacer lo que quiera, es problema de él, no es problema mío. Él es el responsable nuevo de ese corazón. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta a la pregunta, que sí es importante saber a dónde sale el tema. ¿Qué pasa acá? Acá en Colombia hay una ley, ustedes saben. Hay una ley que cualquier ciudadano que no firmó una carta que dice que yo no soy donante, automáticamente es donante. Ahora hay que entender, es un conflicto muy grande que existe acá, ¿no? Entonces, tuvimos varias, llamamos, conferencias en algunas universidades y hospitales para ver qué opina el judaísmo al respecto, qué opina el cristianismo, qué opina el musulmán. Hicimos un foro de esos tres y hablamos, etcétera, etcétera. Un panel, ¿no? De esos tres. Pero, ¿cuál es el problema? El problema acá empieza con lo que dijimos. ¿Quién me asegura, porque estamos a fin de cuentas en Colombia, quién me puede asegurar, llamamos, que verdadera van a esperar hasta el momento de la muerte? Uno. Y dos, ¿cómo yo puedo saber que verdaderamente van a utilizar los órganos para esto y no lo van a tomar a un banco de órganos? ¿No? Porque ¿cuál es el problema de banco de órganos? El problema de banco de órganos es que nosotros dijimos que una de las condiciones de donación de órganos es que tengamos un enfermo esperando. Significa, si vamos a suponer que en todo el país no hay ninguna persona que está esperando aún una donación de X, X órgano, usted va a ser prohibido de donar, porque ¿a quién lo dono? Tengo que tener, hoy en día lamentablemente siempre hay unas personas en la lista y siempre hay personas. Pero vamos a suponer, vamos a llevar un caso extremo. Pero la idea es que tenemos que tener un control mayor. ¿Ok? Esa es la idea que tenemos que ver cómo se hace. ¿Ok? Pero la idea es, otra vez, para resumir, si uno tiene pregunta, entonces para llegar a la conclusión, donación de órganos en el judaísmo, en vida, ya lo hablamos, después de la muerte dijimos que es una mitzvah por lo menos, para no decir que es una obligación, siempre y cuando cumplimos las reglas que hablamos. Es decir, la parte, lo más importante es que fijemos o estemos seguros que la persona ya está muerta y de acuerdo a la medicina, que es que el tallo cerebral dejó de funcionar. En ese momento ya se puede tomar sus órganos y donar y salvar vida. Es una mitzvah muy grande que una persona hace por medio de esto. ¿Por qué es tan importante? Porque lamentablemente por la falta de información que tenemos dentro del judaísmo, lamentablemente pensamos que está prohibido y automáticamente evitamos salvar o no salvamos vidas. Y lamentablemente en Israel el porcentaje de donación de órganos es muy, muy pequeño por esto. Por eso los rabinos empezaron a hacer una campaña
para hacerle entender a la gente que no hay ningún problema con esto. Lo contrario, es una mitzvah para poder salvar vidas de lo demás. ¿Ok? Yo salté un punto, pero lo vamos a tratar cuando vamos a hablar de autopsia, es cómo tratamos el cuerpo, ¿no? Cómo se trata el cuerpo con la sangre, con la piel, con los... Por eso vamos a tocarlo en la parte de autopsia, ¿no? Entonces, hasta aquí es el tema, llamamos en general, el tema de donación de órganos en vida y después de la muerte. No sé si alguien, yo voy a abrir los micrófonos, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Ok. Yo pensé Sí. que antes de morir se podía donar los órganos, pues se puede donar un ojo o un riñón, porque no te hace ningún daño porque tienes otro. Y después de la muerte, toca esperar 72 horas hasta que el flujo de la información llegue al disco para que no se lleve información el que recibió el órgano. El problema es que 72 horas, la mayoría de los órganos ya no van a ser... Por eso es que no es viable. Sí, sí, no, la información no se va a tomar. Es decir, yo no sé a nivel médico cómo funciona eso, pero No, yo la me estoy idea es... refiriendo completamente alágico, o sea, espiritualmente. Ah, no, 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 vamos a decirlo en una forma un poquito más brusca, perdón la palabra. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a tomar un corazón de una persona buena, no quiere decir que voy a ser bueno. ¿Me explico? Es decir, la información espiritual, entre comillas, del corazón no trasplanta. Aquí estamos hablando que la transplantación es únicamente de la parte física del órgano. Y entonces allá uno va a ver cómo utiliza el corazón, si para bien o para mal. Entonces acá no estamos hablando físicamente lo que estamos donando. ¿Por qué? Porque del otro cuerpo, cuando ya la persona fallece, el alma prácticamente se desconecta y lo que se presenta, llamamos en el mundo celestial, es solamente el alma. Incluso si le quitaron un corazón o algo, no le falta algo, llamamos espiritual, a esa alma por haber, llamamos, donado un órgano de su cuerpo. ¿Ok? Gracias. Ok, perfecto, yo veo que todo está bien. Entonces, Bezrat Hashem, nos vemos el jueves y seguimos con el próximo tema. Gracias, Rabino. A ustedes, a ustedes. Gracias, Rab. Gracias, Rabino. Rabino, Gracias. Hola, Lili. Muchísimas